Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este repaso para analizar y estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo del corazón y grandes vasos. Em, la organogénesis del corazón y de los grandes vasos es un tema un poco yo creo que es de los más complejos que tenemos aquí en embriología, este junto con sistema nervioso. Entonces, sí requiere de que ustedes puedan entender cada uno de los procesos que ocurren para que el corazón pueda tener un adecuado desarrollo. Las alteraciones que lleguemos a tener, que se den en la embriología, van a tener una repercusión muy grande para el feto y posteriormente para el bebé en la vida postnatal. ¿Por qué? Porque pues van a dar origen a cardiopatías congénitas que vamos a estar analizando. Entonces, en este primer video vamos a ver la primera parte de corazón y la segunda parte se los voy a dar en otro video, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar bueno, vamos a iniciar conociendo más bien. Vamos a iniciar conociendo la anatomía del corazón. Entonces, eh, es muy importante que ustedes entiendan la anatomía del corazón normal y la circulación del corazón normal, ya en el adulto, porque tanto la circulación en el feto es muy diferente a la del adulto, pero tienen que conocer la del adulto para entender las cardiopatías congénitas. Entonces, anatomía del corazón así básica para entender embriología. Tenemos cuatro cavidades. Tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Tenemos también venas y estructuras como lo es la vena cava superior y la vena cava inferior. Punto importante, ¿cuáles son los grandes vasos? La vena cava no es parte de los grandes vasos. Cuando nos referimos a los grandes vasos, nos estamos refiriendo a dos estructuras importantes que salen del corazón, que es el tronco pulmonar, que es este, y la aorta. ¿Ok? Esos son los grandes vasos, porque van a llevar tanto la sangre hacia los pulmones, como es en el tronco pulmonar, y la sangre a todo el cuerpo, a la circulación sistémica, como lo es la aorta. Entonces, eh, ¿qué otras cosas importantes? Bueno, a nivel donde empieza la aorta, vamos a tener como unas arterias que van a irrigar al mismo corazón y esas van a desembocar en algo que se llama seno coronario en la aurícula derecha. ¿Qué otras estructuras? Bueno, ya les dije las venas cavas y bueno, el tronco pulmonar, tienen que saber que después del tronco se va a dividir en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha, ¿ok? Pero entonces, eso es a grandes rasgos. Ahora, la circulación, ¿cómo es la circulación? Bueno, entonces les voy a decir la circulación y ahí si hay alguna estructura que no se las he mencionado, pues ahí va a venir. Entonces, primero, ¿cómo llega la sangre al corazón? Esto yo creo que ya lo han de haber visto en las primeras clases de anatomía, pero tenemos que volverlo a recordar. Entonces, la sangre viene de las venas cavas. Ahí es donde llegan. Venas cavas superiores e inferiores. Y las venas cavas superiores e inferiores traen una sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha tenemos una válvula que es la válvula tricúspide y entonces va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, por los músculos que están, por el miocardio y los músculos trabeculares que están en esta parte, la sangre va a ser eyectada y va a pasar, va a vencer la resistencia de las válvulas pulmonares para pasar por el tronco pulmonar, es una sangre desoxigenada, y va a ir hacia las arterias, que son dos arterias, la derecha y la izquierda. Y estas arterias pulmonares derecha e izquierda van a llevar sangre desoxigenada a los pulmones para realizar este proceso de oxigenación. Por eso no es correcto que digamos que las arterias llevan sangre oxigenada, porque ya ustedes se dieron cuenta que hay un punto en el que no lo es así. Ahora, esta sangre llega a los pulmones, eso es la circulación pulmonar, llega a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda
por las venas pulmonares, que son cuatro, dos derechas y dos izquierdas. Regresan por las venas pulmonares. eh, para poder entonces llegar a la aurícula derecha, pasar por la válvula mitral y llegar al ventrículo izquierdo, ser eyectado a través de la aorta, pasando por la válvula aórtica, y ahora sí, una vez que esté en la aorta, pues hay una parte, hay una porción que se va hacia la región de cabeza y cuello, que es tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia, y la otra parte que va hacia la parte de tronco y extremidades inferiores, pues va a bajar por la aorta y ya ahí va a empezar a dar sus ramas, tanto para, para toda la región de abdomen, que viene siendo el tronco celíaco, y ya más abajo se va a bifurcar en las arterias ilíacas para poder ir empezando a irrigar también extremidades inferiores, etcétera, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la anatomía y la circulación, la fisiología de la circulación sistémica y pulmonar del corazón, ¿ok? Ahora, esto no lo voy a mencionar, pero el corazón tiene un sistema de conducción, y ese sistema de conducción se va a dar por, pues básicamente es un sistema de conducción eléctrico. Hay electricidad en el corazón, por eso esa electricidad la vemos en un electrocardiograma, pero realmente para embriología no es importante esta parte. Solamente sepan que el corazón va a latir, o sea, va a dar sus latidos por un sistema de conducción eléctrico. Entonces, vamos, ahora sí, ya vimos lo importante de la anatomía y de la fisiología de la circulación. Entonces, vamos a empezar ahora sí hablando de la embriología. Bueno, el corazón va a ser el primer órgano en iniciar su función. Eso quiere decir que eh, o sea, es de los primeros órganos, por lo tanto es vital que, evidentemente la mamá no sabe que está embarazada en la tercera semana, porque es cuando empieza a darse cuenta que tiene un retraso en la menstruación. Por lo tanto, sí va a ser muy susceptible a agentes teratogénicos, porque va a ser muy temprana su formación. Por eso, y como la mamá no sabe que está embarazada, pues ella sigue, por ejemplo, si es una madre que toma, que fuma, que se droga, pues sigue con estas acciones, y por lo tanto vamos a tener estas cardiopatías congénitas, ¿ok? Entonces, es el primer órgano en iniciar su función. Va a comenzar a latir durante el periodo embrionario. Recuerden que hay dos periodos, un periodo embrionario y un periodo fetal. Todo esto es en el periodo embrionario. Y va a iniciar en la tercera semana, ¿ok? Eso quiere decir que abarca un poco tanto del presomítico como del somítico. Y tiene poblaciones celulares que participan en su formación, como lo es el mesodermo esplácnico. El mesodermo esplácnico es, ahorita lo vamos a estar viendo, mesodermo faríngeo y la cresta neural. Ahora, hay regulaciones moleculares para el desarrollo del corazón. Entre ellos están estas cinco moléculas importantes: la NKX25, el MEF2, el HAN1, HAN2 y moléculas de adhesión. Bueno, todo inicia, bueno, antes de la formación del corazón, también tenemos formación de islotes sanguíneos. ¿Qué son los islotes sanguíneos? Bueno, estos islotes van a ser las primeras acumulaciones que van a empezar a dar origen a los vasos sanguíneos antes del corazón, ¿ok? Esto también se va a dar en la tercera semana, y también ocurre durante el proceso de gastrulación. Y entonces ustedes recordarán que teníamos un disco, bueno, aquí ya es un disco trilaminar, pero tenemos acá el saco, perdón, la cavidad amniótica, y acá tenemos el saco vitelino. Bueno, en el saco vitelino van a aparecer acumulaciones de mesodermo. ¿Se acuerdan que dijimos en dónde iniciaba la hematopoiesis? En el saco vitelino. Entonces, inician acumulaciones de mesodermo esplácnico. Ese es el mesodermo esplácnico, que va a dar origen a los islotes sanguíneos, que van a formar capilares y células sanguíneas. Ahorita lo vamos a ver. Aquí se ve mejor. Entonces, primero hay un acúmulo de células mesenquimáticas, que es mesodermo esplácnico.
Entonces, va a empezar este proceso y las células que se van a empezar a organizar, las células que queden en el centro se van a diferenciar a hemoblastos y estos hemoblastos van a dar origen a células sanguíneas con el proceso de hematopoiesis, ¿ok? Y las células que queden en la periferia van a dar origen a células endoteliales. Estas células endoteliales, el endotelio, ustedes ya lo saben en histología, es la capa íntima, es la parte íntima de un vaso sanguíneo. Por lo tanto, si son células endoteliales, van a empezar a formar los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es importante esto de los islotes sanguíneos? Porque estos vasos son los que se van a conectar con este tubo cardíaco endotelial que se está desarrollando, ¿ok? Es muy importante que entiendan esta parte. Ahora, era lo que les decía, el saco vitelino, por esto es que decimos que es el primer centro hematopoyético del embrión. Puede que se los vuelvan a preguntar otra vez. Ahora, esto no se los van a preguntar, pero simplemente es para que ustedes vean cómo es que se va dando la hematopoiesis en la embriología. Ya, esto ya se lo saben, yo ya se los he dicho muchas veces, pero inicia en el saco vitelino y luego se incorpora a lo que es la placenta. Inicia también, bueno, ya conforme avanza para el segundo trimestre, inicia en el hígado y en menor proporción en el vaso. Y ya al final del segundo trimestre, a inicios del tercer trimestre, inicia en la médula ósea y empieza una curva exponencial que va a luego ser continua, que nos indica que ya va a permanecer únicamente ya en la vida postnatal, porque si se dan cuenta, una vez que se da el nacimiento, deja el hígado de producir células sanguíneas y la médula ósea es la que este, continúa hasta pues toda la vida, ¿ok? Entonces, esto lo tienen que saber. Ahora, bueno, esto era solamente para que ustedes entendieran que de una célula madre pluripotencial, de un hemoblasto, se van a dar origen a todas las células sanguíneas. Entonces, ¿cuándo inicia la formación del corazón? ¿Ok? Ya se los mencioné en la tercera semana. Pero tenemos una precardiogénesis. ¿Ok? Precardiogénesis que inicia casi en la segunda semana. Pero la respuesta correcta es tercera semana, porque ya es cuando empieza la formación y torsión del tubo cardíaco y de todo esto. Pero sí hay una precardiogénesis que va entre la segunda y tercera semana. Por eso aquí ven primera semana, segunda semana. Entonces, la respuesta correcta es tercera semana. ¿Ok? Ahora. ¿Cómo es que inicia el indicio? O sea, ¿qué es lo que nos indica que ya empezó la formación o el desarrollo del corazón? Bueno, todo se va a dar en la gastrulación. En la gastrulación, ustedes saben que todas las células tienen que pasar por el nódulo primitivo o por la línea primitiva. Entonces, saben que todo viene del epiblasto. Entonces, el epiblasto tiene células cardíacas progenitoras. Y estas células cardíacas progenitoras empiezan a migrar por la línea primitiva y se introducen por el nódulo primitivo, pasan y se transforman en células mesodérmicas. Eso ustedes ya lo saben. Y una vez que pasan y se forman células mesodérmicas, van a formarse lo que son las áreas cardíacas y entonces damos origen a la etapa precardiogénica. Entonces, la etapa precardiogénica va entre el día 15 al día 18, que es cuando se forman las áreas cardíacas en el mesodermo. Son, tienen una descripción muy característica. Van a ser bilaterales, porque son dos, son bilaterales simétricas, porque están a la misma altura y tienen la misma forma, y van a estar ubicadas lateralmente a la línea primitiva. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, estas áreas cardíacas en estos días, entre el día 15 al día 18, se van a fusionar. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, van a empezar a ascender por acciones moleculares de NKX21, por el HAN1, HAN2, por estas moléculas de adhesión que hemos estado hablando al inicio. Van a subir y se van a encontrar y entonces, evidentemente, solamente tienen que pensarlo pues de manera lógica, ¿no? Van a ascender una con la otra y van a ir ascendiendo hasta el momento de que se van a chocar y van a formar ¿qué cosa?
una herradura cardiogénica. Esto se los pueden preguntar. La herradura cardiogénica va a quedar caudalmente al tabique transverso y cefálico a la membrana bucofaringea. Es decir, queda por debajo del tabique transverso, pero queda por arriba de la membrana bucofaringea. Y esto es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, en este punto de la embriología, el corazón está por arriba de lo que va a ser la boca, la futura región bucal y orofaringia. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que el corazón al final quede en el tórax, ¿ok? Bueno, entonces, esto ya se los dije. Son las áreas cardíacas, ya les dije que están en el mesodermo, que son bilaterales, que son simétricas. O sea, esto ya se los mencioné, ¿no? Aquí está como que un repaso. Ahora, un poquito hablando de la herradura cardiogénica, pues ya les dije, esta va a quedar por encima de la membrana bucofaringea, pero por debajo del septo. Los términos correctos son cefálico a la membrana y caudal al septo o tabique transverso. Va a tener una forma de U invertida, ¿sí? O sea, es una U invertida, es como pues una herradura. Y pues ya dijimos que para la formación de la herradura, pues se tienen que fusionar los extremos cefálicos. O sea, estos extremos cefálicos de las áreas cardíacas se tienen que fusionar. Cuando se transforma en una herradura cardiogénica, ya estamos hablando de una gástrula tardía, aproximadamente ya para el día 18, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar. Tenemos campos cardiogénicos y son dos. El primer campo cardiogénico va a ser la propia herradura cardiogénica. ¿Ok? Eso lo tienen que saber porque se los pueden preguntar. ¿Cuál es el primer campo cardiogénico? Va a ser la herradura cardiogénica. ¿Qué va a derivar del primer campo cardiogénico? Va a derivar la fuente celular del miocardio y el endocardio. Y algo que se me acaba de olvidar, que es muy importante, me voy a regresar a la diapo de anatomía. El corazón tiene tres capas. Tiene la capa más íntima del corazón va a ser el endocardio. La capa, ya lo saben, pero solo para recordarlo. La capa media, que es la muscular, que es la capa más gruesa del corazón, va a ser el miocardio. Y la capa externa es el pericardio. ¿Ok? Recordando esto, ahora sí. Entonces ya podemos entender de la herradura cardiogénica, o sea, de esta estructura que está aquí, de esta estructura, va a derivar el miocardio, o sea, el músculo del corazón. Va a derivar el endocardio, o sea, la parte interna. O sea, por eso es muy importante la herradura cardiogénica, porque va a dar cosas muy vitales y más que nada funcionales para el corazón. Y es precursor de la mayor parte de la porción trabeculada de la región sexta, ¿no? ¿Ok? Perdón, de las venas que van a estar interviniendo en esta parte de lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, el segundo campo cardiogénico es la población celular que está en el mesodermo esplácnico. O sea, aquí tenemos la herradura cardiogénica, pero la herradura cardiogénica alrededor de este mesodermo específico hay más mesodermo. Bueno, el mesodermo que esté alrededor de la herradura cardiogénica va a ser el segundo campo cardiogénico. Y de aquí va a derivar dos cosas. Las dividimos en una porción caudal y una porción cefálica. La porción caudal va a dar origen a los atrios primitivos, al canal atrioventricular, a las porciones de entrada ventriculares, a las valvas atrioventriculares y a la porción de salida del ventrículo izquierdo. Y la porción cefálica va a dar origen al desarrollo troncal, que va a ser la porción trabeculada y la porción de salida del ventrículo derecho. Y junto con las valvas sigmoideas y el saco aórtico que se deriva de la porción cefálica, van a dar origen a la aorta ascendente y al tronco pulmonar. Yo sé que es mucho esto. Solamente sepan que el segundo campo cardiogénico es la población del mesodermo esplácnico y con eso es más que suficiente. Entonces, esta imagen me gusta porque aquí se ve bien el primer campo. Entonces, vean, el campo cardíaco primario, que va a ser la herradura, ¿ok? ¿Qué es esto? Y el campo cardiogénico secundario, pues va a ser lo que esté alrededor
adyacente, que era lo que les decía, tanto a las áreas cardíacas, pero también cuando esté en herradura cardiogénica. Y ahora, otra cosa muy importante, la herradura cardiogénica ya dijimos que va a dar origen a miocardio y endocardio, pero de la herradura cardiogénica también se va a originar lo que es el ventrículo y la aurícula. Y entonces la porción cefálica va a ser ventrícula y la porción caudal va a ser aurícula. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver el desarrollo del corazón embrionario. El desarrollo del corazón embrionario se va a dar por tres procesos, o lo vamos a estudiar en tres procesos. Ahorita en este video solamente vamos a ver los primeros dos. Para mí el más complicado de entender es la parte de tabicación. Entonces, la parte de formación del tubo cardíaco, plegamiento y tabicación. Y la tabicación se va a dividir en una tabicación de aurícula, de ventrículo y de troncocono. Entonces, la formación del tubo cardíaco primitivo tiene tres etapas. Una etapa de preasa, de asa y de posasa. En la etapa de preasa es lo que ya hemos visto desde las primeras semanas. Vamos a recordar que el mesodermo tiene una segmentación. Tenemos un mesodermo axial, que dijimos que es lo mismo que la notocorda, que va a ser el inductor de la formación del sistema nervioso central. Vamos a tener un mesodermo paraaxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Entonces, esto se va a empezar a formar, o bueno, esto se va a empezar a... La segmentación es al terminar la gastrulación, que ya es al final del día 18. O sea, para este punto ya hay una herradura cardiogénica formada. Aquí lo que nos va a importar es el mesodermo lateral, porque el mesodermo lateral se va a delaminar, o sea, se va a bifurcar o se va a dividir en dos y va a formar un celoma, que esto ya ustedes ya lo vieron también en la clase de cavidades corporales. Este celoma es como un espacio, es una cavidad y al formarse de este celoma quedan dos capas del mesodermo lateral, una somatopleura y una esplagmopleura, que es lo mismo que decir mesodermo somático y mesodermo esplácnico, ¿ok? Y bueno, aquí se empiezan a ver los acúmulos angiogénicos también en esta parte. Características: la somatopleura queda unida al ectodermo y la esplagmopleura queda unida al endodermo, aparte del intestino que va a ser futuramente. Entonces, eh, seguimos en la parte de gastrulación. Entonces, las células cardiogénicas constituyen la herradura cardiogénica del mesodermo. Aquí estamos en un corte, coronal, por lo tanto no estamos viendo la forma de la U, sino que estamos viendo sus extremos, el tubo que ya se está formando. Y para la cuarta semana, estas células quedan en la esplagmopleura, constituyendo lo que es la placa cardiogénica. Entonces, los primordios miocárdicos se van a empezar a originar por un engrosamiento que sufre la esplagmopleura, que va a empezar a rodear a los tubos endocárdicos. O sea, eh, aquí tenemos a los tubos endocárdicos y estos tubos endocárdicos van a empezar a sufrir un engrosamiento que va a ser mesodermo esplácnico o esplagmopleura. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se va a formar el tubo cardíaco primitivo? Bueno, lo que va a ocurrir es que los tubos endocárdicos y sus primordios miocárdicos se van a empezar a desplazar, ¿se acuerdan que dijimos que para la cuarta semana hay un plegamiento? Entonces, este plegamiento dijimos que era en un plegamiento sagital y en un plegamiento lateral. Entonces, al haber un plegamiento lateral, lo que va a hacer es que estos tubos, al inicio son dos tubos, y lo que va a hacer es que estos dos tubos se van a empezar a unir, se van a empezar a fusionar, y algo muy característico es que la región de en medio, la parte central, tiene que sufrir una apoptosis. Esta apoptosis, ahorita voy a hablar de ella. Entonces, los tubos endocárdicos y primordios miocárdicos se van a fusionar y ahora sí se va a formar el tubo cardíaco primitivo. Entonces, ahora sí, ¿cómo es que se van a fusionar? Porque si se dan cuenta, pues aquí son paredes en ambos tubos. Bueno, llegan estas moléculas que hemos estado hablando, llegan los HAN1, los HAN2, que son los más importantes, los NKX21, y lo que van a hacer, aquí las moléculas de adhesión no intervienen, pero lo que van a hacer es que van a empezar a, a tener un proceso de apoptosis en ambos tubos para formar una estructura y ahora sí es que va a quedar un
tubo cardíaco primitivo como tal. Y entonces vamos a tener entonces al tubo cardíaco como tal ya formado. Ahora, ¿qué relaciones va a tener? ¿Se acuerdan que yo les dije que una parte de estos tubos estaba unido a la esplagnopleura? Y dijimos que la esplagnopleura estaba unida a lo que es el intestino o al endodermo. Entonces, el tubo cardíaco queda fijo de manera transitoria al intestino primitivo en la región del esófago por una membrana que va a ser delgada que se va a llamar mesocardio dorsal. Esta membrana de mesocardio dorsal va a desaparecer después, pero en esta parte, en esta tercera, ya casi cuarta semana, está unida por un mesocardio dorsal. Y por eso ustedes se dan cuenta de las relaciones ya anatómicas futuras que tiene el corazón con el esófago y con la aorta también. Entonces vamos a hacer un resumen para que no se revuelvan y tengan la información lo más importante. Entonces, el desarrollo del tubo cardíaco primitivo, ¿cómo es que se forma? Al inicio dijimos que son dos tubos, ¿no? En cada lado. Se van a formar por una fusión. Al momento de fusionarse dijimos que queda un solo tubo. Y ese tubo tiene que presentar una apoptosis en la parte del medio, pues para que quede un tubo como tal. Esta fusión es una fusión de los primordios miocárdicos, o sea, ahorita me voy a regresar, y de los tubos endocárdicos, o sea, tanto de la parte interna como de la parte media del corazón, y que se van a originar de la placa cardiogénica, o sea, todo eso viene de la herradura cardiogénica, que se forma esta herradura en el mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces me voy a regresar otra vez, porque yo sé que están con dudas. Entonces, ustedes tienen que entender que estos acúmulos angiogénicos es la herradura. Es que en el libro no se ve ya la herradura como tal en estos cortes. Por eso a mí también me causaba mucho conflicto esta parte. Pero es que por eso tengo una combinación de este libro con el otro libro. Entonces, en este punto, la herradura cardiogénica no se ve muy bien aquí, pero hagan de cuenta que esta va a ser la herradura cardiogénica, pero estamos en un corte coronal, por eso no se ve también muy bien. Y esta herradura dijimos que tiene un engrosamiento, la esplagnopleura, que es lo que está aquí alrededor de morado, es miocardio, y la parte roja de en medio es endocardio, ¿ok? Y entonces se van a empezar a fusionar y se fusionan y hay una apoptosis. Entonces, otra vez. Tenemos una herradura cardiogénica. Nada más que hagan de cuenta que le hicimos un corte así. Hagan de cuenta que lo partimos. Y al momento de partirlo, ahora estamos viéndolo de tenemos esta toma. ¿Ok? Y en esta imagen, esta es la herradura cardiogénica. Esta es la herradura cardiogénica. Nada más que no se aprecia bien. Entonces, esta herradura cardiogénica se empieza a engrosar. Se forman los tubos. Se forma el primordio miocárdico, que ya les dije que es esto que está alrededor, y el tubo endocárdico, que va a ser el endotelio, la parte del endocardio del corazón. Empieza a ver este plegamiento que ya hemos hablado, se empiezan a formar. Vean cómo van a empezar el plegamiento hacia la parte del centro hasta que se unen. Y entonces, ¿qué pasa? Hay apoptosis y ahora sí queda el tubo cardíaco como tal. Pero aquí tenemos un tubo, o sea, aquí no hay aurículas, no hay ventrículos, o sea, no hay nada. Ustedes ya vieron ya la primera imagen. Y ustedes ya se dieron cuenta que, pues, tiene que, el corazón tiene que quedar así, ¿no? Entonces, pues, vamos a continuar viendo qué es lo que va a estar pasando, ¿ok? Entonces, espero que no tengan dudas. Si tienen dudas en esta parte, pues, regresen el video y y vuelvan a ver esa parte para que la entiendan, ¿ok? Bueno, entonces ya con esto terminamos la etapa de asa. Ahora, perdón, la etapa de pre-asa. Ahora, la etapa de pre-asa, acuérdense que era la formación del tubo cardíaco primitivo. Ahora, la etapa de asa es la formación, más que nada el plegamiento del tubo cardíaco. Porque ahorita estamos así, ¿ok? Estamos en esta estructura. Déjenme, me regreso, ¿ok? O sea, ahorita nos quedamos en este tubo. Ahora, si este tubo lo vemos en una vista frontal, ¿cómo es que se vería? Se va a ver así. Y ahorita lo vamos a empezar a describir porque esta figura se las van a pedir que la dibujen en su examen. La tienen que dibujar o la tienen que saber describir. Por eso ahorita lo vamos a ver bien. Entonces, etapa de pre-asa, formación del tubo cardíaco. Etapa de asa, plegamiento del tubo cardíaco primitivo. Entonces, primero,
El plegamiento, vamos a ver cómo es primero tenemos que saber cómo es la configuración, o sea, cómo está ahorita formado este tubo cardíaco que dejamos aquí, y luego vamos a ver cómo es el plegamiento. Entonces, ¿cómo está conformado este tubo cardíaco? Bueno, está en la línea media. Ya les dije que está unido al esófago por el mesocardio dorsal. Es simétrico y va a tener cuatro dilataciones. Por favor, estas cuatro dilataciones, apréndanselas. Se las van a preguntar en el examen. Tiene un tronco arterioso. Me voy a ir de cefálico caudal. La primera dilatación, primero vamos a ver cuántas hay. Hay una, ya les dije, pero hay dos, hay tres y aquí hay cuatro, ¿no? Son cuatro dilataciones. Entonces, la primera dilatación va a ser el tronco arterioso. La segunda dilatación va a ser el surco bulbo ventricular. Perdón, va a ser el bulbus cordis. No me hagan caso a eso que les dije. Entonces, primera, tronco arterioso. La segunda es bulbus cordis. La tercera dilatación va a ser el ventrículo. Y la cuarta dilatación va a ser la aurícula. Ahora, así como tenemos dilataciones, tenemos surcos. Tenemos un surco vulvo ventricular. ¿Por qué será? Pues porque está entre el bulbo y entre el ventrículo. Y tenemos un círculo aurículo ventricular, ¿qué es esto? Estos surcos van a ser muy importantes, ¿ok? Ahora, ¿qué les llama la atención de esta imagen? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que en este punto del tubo cardíaco, la aurícula está por abajo y el ventrículo está, ¿qué cosa? Por arriba. Eso quiere decir que tiene que pasar algo para que la aurícula quede por arriba, porque ya dijimos que en el corazón ya de nosotros, en la vida postnatal, las aurículas quedan aquí, estas son las aurículas, y dijimos que los ventrículos pues quedan aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la aurícula quede por arriba si en la embriología está por abajo? Bueno. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos un saco aórtico, tenemos ya hacia abajo, tenemos el seno venoso y tenemos las venas vitelinas y tenemos la vena umbilical, ¿ok? Bueno, y vena cardinal común. Entonces, otra vez, repasando esta parte porque se las van a preguntar, ya se los dije y quiero que se les quede bien grabado. Entonces, otra vez, tenemos al tubo cardíaco endotelial. Este tubo cardíaco endotelial tiene cuatro dilataciones. La primera, tronco arterioso. La segunda, bulbus cordis. La tercera, el ventrículo. Y la cuarta, la aurícula. Este tubo cardíaco tiene dos surcos. Un surco bulbo ventricular que se encuentra entre el bulbus cordis y el ventrículo. Y un surco aurículo ventricular. Los mismos nombres les están diciendo entre la aurícula y el ventrículo. ¿Ok? Y tenemos el seno venoso va a dar a tres venas: vena cardinal común, vena umbilical y vena vitelina. ¿Ok? Hacia arriba ya dijimos saco aórtico y el saco aórtico tiene una expansión del saco aórtico. Toda esta parte va a ser estructuras que van a dar origen a lo que es la aorta. ¿Ok? Bueno, espero que no tengan dudas, si no, regresen el video. Ahora, voy a empezar hablando de cada una de las estructuras que está en este tubo cardíaco. Tronco arterioso, aquí está. Entonces, el tronco arterioso va a estar en la región cefálica de este tubo cardíaco y va a formar a dos estructuras, ya se las dije, a la aorta ascendente, pero también al tronco de la arteria pulmonar. Acuérdense que el tronco pulmonar es una arteria pulmonar, también se le llama arteria pulmonar. Y es muy importante esta arteria pulmonar porque ya les dije que estos dos, ¿qué cosas son? ¿Cómo se llaman? Son los grandes vasos. Por eso es muy importante. Ahora, se va a localizar. Ay, espera. dejen- Se me hace que se espérenme tantito porque creo que me conecté a los AirPods y no sé cómo se vaya a estar escuchando. Yo espero que no se esté escuchando mal. Bueno, ahora sí, ya, regresamos. Entonces, les decía, el saco aórtico
se va a localizar en el techo del tronco arterioso, ¿no? Aquí está. Y entonces, ¿qué estructuras derivan del saco aórtico? Pues van a derivar 6 pares de sacos aórticos. Solamente sepan que estos pares de sacos aórticos transportan la sangre a la circulación general del embrión. O sea, son los que le van a llevar la sangre al bebé, bueno, al embrión en este punto, ¿no? Y van a formar el resto de los grandes vasos del corazón. Bulbus cordis. Bulbus cordis se va a localizar entre el tronco arterioso, o sea, está caudal al tronco arterioso, pero cefálico al ventrículo. ¿Qué va a formarse del bulbus cordis? Se va a formar la parte de las cámaras de salida del corazón, o sea, se va a formar lo que es el infundíbulo y el vestíbulo aórtico. O sea, eh, no tengo aquí unas imágenes, pero hagan de cuenta que el vestíbulo aórtico, o sea, son las de donde está el ventrículo. Me voy a regresar a la imagen de anatomía. O sea, de las cámaras de salida, o sea, estas partes. Bulbus coris va a dar a estas partes, al vestíbulo aórtico y al infundíbulo, ¿ok? A esas regiones. Esas son las cámaras de salida del corazón, ¿ok? Ahora, eh, básicamente es eso. El bulbus coris también se va a llamar cono arterial. De la región del ventrículo, que va a estar caudal al bulbus coris, va a dar origen, pues, a los ventrículos derechos e izquierdos. Y de la aurícula, pues evidentemente va a estar caudal, está por debajo de los ventrículos y las aurículas, o la aurícula va a formar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. El seno venoso va a estar por debajo de la aurícula. Los senos venosos van a ser dos, son senos venosos derecho e izquierdo, por eso aquí está el derecho y el izquierdo. El derecho va a integrarse a la pared dorsal de la aurícula derecha, porque van muy en conjunto, si se dan cuenta aquí están juntos, ¿no? Y el seno venoso izquierdo va a formar al seno coronario, ¿ok? Ahora, eh, reciben sangre a partir de 3 venas. O sea, estos senos van a recibir sangre por la vena vitelina, por la vena umbilical y por la vena cardinal común. La vena vitelina es la sangre que viene del saco vitelino, la vena umbilical es la sangre que viene de la placenta y pues la vena cardinal común es la sangre que viene de todo el cuerpo. Entonces, aquí está esta imagen para que lo vean. Aquí se ven mejor las venas. Vean que está la vena umbilical, ¿ok? Está la vena umbilical, está la vena cardinal común y está la vena vitelina. Ok, y aquí está nuestro tubo cardíaco endotelial, aquí están nuestros 6 pares de sacos aórticos, aquí está el mesocardio dorsal, que ya les dije que el mesocardio dorsal va a estar unido al esófago, pero aquí en este punto, si se dan cuenta, hay apoptosis, ya empiezan a haber rupturas, porque este mesocardio dorsal tiene que desaparecer. Ahora, surcos. Los surcos ya se los mencioné, pero otra vez. Los surcos son estrechamientos entre cada dilatación, o sea, pues sí, o sea, hacen que haya una pérdida de la continuidad. Si no hubieran surcos, el tubo fuera así, pero como hay surcos, pues el tubo es así, ¿no? Entonces, surco ventricular, otra vez, ya se los he dicho mucho, pero está entre el bulbus coris y el ventrículo, y el aurículo ventricular entre el ventrículo y la aurícula. Y entonces, a este nivel del surco aurículo ventricular, tenemos una estructura súper importantísima, que es el canal AVE o el canal aurículo ventricular. ¿Por qué es muy importante este canal? Porque va a ser la comunicación futura que va a haber entre las aurículas y su respectivo ventrículo. Y dicho sea de paso, este canal auriculoventricular es la alteración congénita, la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down. ¿Ok? Los pacientitos que tienen síndrome de Down ya los vimos cuando vimos la parte de ciclo celular y la parte de no disyunción. Vimos que las personas, o los pacientes bueno, sí, los niños con síndrome de Down tienden a tener cardiopatías congénitas. Y la cardiopatía congénita, esto se los van a preguntar, la cardiopatía congénita más asociada al síndrome de Down es el canal, o sea, la persistencia del canal AB. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se forma el epicardio? Ya vimos cómo se forma el endocardio, cómo se forma el miocardio,
pero en la fase de tubo cardíaco empiezan a aparecer células mesoteliales sobre la superficie derecha del seno venoso, que eso se va a llamar órgano proepicárdico, y entonces empiezan a proliferar sobre el miocardio y luego se van hacia todo el tubo formando el epicardio. ¿Ok? Bueno. Esto sí sería muy bueno que se lo... Es lo que ya les dije, es un resumen. O sea, del tronco arterial ya les dije que va a derivar la aorta y el tronco pulmonar. Esto se lo tienen que aprender porque sí se los pueden preguntar. Del bulbo cardíaco ya les dije que va a derivar, pues sepan que va a derivar. Dijimos que iban a derivar ¿qué cosa? Las cámaras de salida, o sea, cono arterial, vestíbulo aórtico. Ventrículo primitivo, súper fácil, solo apréndanse que deriva de los ventrículos. Aurícula primitiva, solo sepan que deriva de la aurícula. Y del seno venoso, aquí sí, seno coronario, parte de la aurícula derecha. ¿Se acuerdan que yo les dije? El seno venoso derecho va a integrarse a la aurícula derecha y la vena oblicua a la aurícula izquierda, ¿ok? Y ya. O sea, no tienen que aprenderse todo. Y esta imagen me gusta mucho porque es una imagen que nos muestra todo el proceso desde que es una herradura cardiogénica y cómo es que se va dando esto del plegamiento y todo eso, ¿no? Y aquí vean cómo se da el tubo cardíaco, vean que se está uniendo y hay una apoptosis y luego ya se forma todo el tubo cardíaco. Aquí en este punto, pues aquí está el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo, la aurícula, senos venosos y sus respectivas venas, y aquí están, aquí se empiezan a formar los 6 pares de sacos aórticos, ¿no? Bueno, ahora sí, estamos todavía en la etapa de asa. Ya vimos la configuración del tubo cardíaco, ahora vamos a ver cómo se da este plegamiento. El plegamiento, entonces, va a ser muy importante y muy interesante también. Entonces, el plegamiento va a ocurrir ya dentro de la cavidad pericárdica y es un proceso mediante el cual las cavidades primitivas ahora sí se van a situar en su lugar definitivo. Ahorita les voy a poner un video al final para explicarles, me encanta ese video, se los voy a poner. El mesocardio, entonces, ¿cómo empieza el plegamiento? Bueno, ya estamos en la cavidad pericárdica, aquí está la cavidad pericárdica, ya estamos en este punto y empieza el mesocardio dorsal a ser eliminado por apoptosis. Cuando esto va a ser muy importante porque si el mesocardio dorsal no hace apoptosis, no puede haber un plegamiento, porque ¿qué creen que ocurriría? Ya les dije que toda la parte dorsal del corazón tiene mesocardio. Si empieza a haber un plegamiento, ¿qué va a pasar? Pues se va a llevar al mesocardio y va a ser un desorden ahí, va a plegar esófago con, o sea, no, va a ser un desastre. Entonces, el mesocardio dorsal tiene que ser eliminado, tiene que haber una apoptosis de toda esta parte para poder iniciar el plegamiento. Entonces, ya les dije, o bueno, creo que no les he dicho. No, eso se lo estaba diciendo a alguien ayer que le estaba explicando esta parte. El plegamiento tiene dos planos, lo vamos a ver de dos formas, desde una vista frontal y desde una vista sagital, ¿ok? Quiero que no se olviden de esta imagen, ¿ok? Pero, o sea, quiero que sepan que tiene dos planos, un plano frontal, o sea, yo puedo ver el plegamiento desde una vista frontal, pero también desde una vista sagital. Entonces vamos a empezar viéndolo desde una vista frontal. Entonces, esta es la estructura que ya hemos venido hablando. Punto de referencia para el plegamiento frontal es el surco vulvoventricular. El surco bulboventricular, ya les dije que va a desaparecer, más bien, ya les dije que los surcos me hacen que haya estas dilataciones. Si yo quito a un surco, este surco hace que se pierda la continuidad y va a ser algo liso. Bueno, algo así va a ocurrir. El surco bulboventricular del lado derecho desaparece. Es decir, si desaparece ese surco, ¿qué va a pasar? Se va a hacer algo así, ¿verdad? Y va a dar origen al asa cardíaca. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se forma el asa cardíaca? Por la desaparición del surco bulboventricular. Véanlo aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí estaba el surco bulboventricular. Como ese surco desapareció, se formó ¿qué cosa? El asa cardíaca. Y el asa cardíaca es una estructura que va a tener muy característicamente una forma de C. Si se dan cuenta, tiene una forma de una letra C. Es una región convexa, situada a la derecha. Convexa es que sale, o sea, como converge, o sea, sale hacia afuera, hacia la derecha. Entonces, el bulbus cordis se va a desplazar hacia el lado derecho
y el ventrículo se va a desplazar hacia el lado izquierdo. Eso también tienen que saberlo. Como desapareció el surco ventricular, ya se perdieron estas dilataciones que habían, ¿ok? Ya desaparecieron, o sea, se perdieron. Ahora hay esta asa cardíaca, bulbus cordis hacia el lado derecho y ventrículo hacia el lado izquierdo. No se les olvide. Ok, este es el plegamiento desde un plano frontal. Ahora, ¿cómo es el plegamiento desde un plano sagital? Es más interesante. Si se dieron cuenta, la aurícula está por abajo. Ya les dije que la aurícula tiene que quedar por arriba. Aurículas, ventrículos, ¿no? Entonces, aurícula. El bulbus cordis se va a situar ventralmente, o sea, bueno, en el plano sagital. En el plano sagital, entonces, el bulbus cordis ya les dije que se va a ir hacia el lado derecho. Aquí estamos en un plano sagital, hacia el lado, el lado derecho está de este lado, pero también el bulbus cordis hace un desplazamiento ventralmente. Entonces, bulbus cordis hace un desplazamiento derecho ventral o ventral derecho. Y el ventrículo se va a mover hacia el dorso. Ya les dije que el ventrículo también se mueve hacia la izquierda, pero también al dorso. Entonces, bulbus cordis va a ser ventral derecho y ventrículo va a ser dorsal izquierdo. Todo esto es por este gen importante y por los Han. Ya les dije que los Han son muy importantes. NKX25 va a regular todos estos factores de crecimiento, pero también Han 1 específicamente Han 1 está en ventrículo izquierdo y Han 2 en el ventrículo derecho. Y estos son responsables de la asimetría. Entonces, ¿cuáles son los factores, las moléculas importantes para la asimetría del tubo cardíaco? Los Han 1 y Han 2. Ahora sí, la aurícula estaba por debajo. La aurícula empieza a posicionarse en la región dorsal. ¿Ok? Aquí está por detrás primero. Todo esto lo estamos viendo en un plano sagital. Y esta aurícula va a empezar a desplazarse cranealmente hasta alcanzar su posición definitiva sobre el ventrículo. Otra vez, la aurícula estaba por debajo, empieza a irse dorsal hacia atrás y sube cranealmente, empieza a subir cranealmente hasta que queda situado por arriba del ventrículo. Y de esta forma es como llegamos a la configuración definitiva, porque ya en el bebé y en la vida adulta la aurícula queda por arriba y el ventrículo por abajo. ¿Y qué era esto que les dije? Esto es el canal aurículo-ventricular. Este canal está permeable y es importante que esté permeable, pero ya vamos a ver que cuando se dé la tabicación, este canal tiene que cerrarse, porque si este canal persiste, nos va a dar a una cardiopatía congénita, ¿ok? Y así es como quedan las estructuras. Bulbus cordis, ¿ok? Seguimos teniendo, ¿se acuerdan que dijimos que eran 4 dilataciones? Bueno, estas dilataciones ya no son dilataciones, ya son estructuras y aquí las vemos. Tronco arterioso, aurícula, bulbus cordis y ventrículo. Ventrículo no se movió, quedó abajo, bulbus cordis tampoco se movió, pero aurícula es la que sí se movió y ahora sí está el tronco arterioso. Y vean algo muy interesante, que el bulbus cordis, es por eso que todo se va conectando, porque yo les dije que el bulbus cordis nos va a dar la porción de salida de los grandes vasos. Y si se dan cuenta, el bulbus cordis, ¿con qué va a estar conectando? Va a estar conectando con qué? Con el tronco arterioso. ¿Y el tronco arterioso a qué va a dar origen? A la aorta y al tronco pulmonar. Y el bulbus cordis también a qué cosa se va a integrar aparte del ventrículo derecho. Y el ventrículo está por debajo. O sea, todo al final va teniendo ya como un sentido y una lógica ya para el futuro corazón que les enseñé al inicio. ¿Ok? Ahora, al finalizar el plegamiento, pues ya, el corazón está en su lugar definitivo, ya las aurículas están donde tienen que estar, los ventrículos están donde tienen que estar, el tronco arterioso, bulbus cordis. La aurícula entonces ya les dije que va a comunicar con la región izquierda del ventrículo a través de este canal auriculoventricular y ventralmente el bulbus cordis comunica hacia la región derecha. Aquí lo pueden ver, ¿no? Con el ventrículo. Entonces, en resumen, el tubo cardíaco primitivo se va a flexionar hacia la derecha y hacia adelante. Y esto va a formar el asa bulboventricular, que aquí está. Este es el asa bulboventricular.
constituida por el bulbo cardíaco y por el ventrículo primitivo. Y entonces este bulbo cardíaco o bulbus cordis con una, este, va a aparecer en esta etapa el bulbo cardíaco distal, el bulbo cardíaco proximal, que sería el cono, el distal y el proximal, y también va a aparecer el ventrículo primitivo, que ya se los había comentado, ¿no? También van a aparecer los atrios primitivos, que ya dijimos que va a ser este plegamiento, y el seno venoso que queda por debajo, ¿ok? Bueno, esta tablita la vamos a ver en el otro video que les voy a mandar, pero esta tablita es muy importante también porque se las van a preguntar. Yo recuerdo que esta tablita sí me la aprendí porque esta tablita sí se las van a preguntar. Estructura, más que nada para que ustedes vean dónde de las estructuras anatómicas que tenemos ya en la vida, pues en la vida postnatal. Pero aquí lo importante es saber de qué estructura embrionaria derivan. De hecho, esto ya lo hemos visto, es un resumen de lo que les he estado viniendo diciendo en toda esta clase. Es un resumen también de esta última parte, ¿ok? Entonces, eh, hasta aquí voy a terminar el video. Ya llevamos 2/3 de corazón, ¿ok? Nada más para que voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes vean. Les dije que el estudio del corazón o de la organogénesis la vemos. ¿Por qué no me deja? Ya les dije que para estudiar corazón son tres cosas que tenemos que estar viendo. Una de ellas es ¿dónde está? Dejen. Aquí está. Entonces, ya vimos cómo se forma el tubo cardíaco, ya vimos cómo se da el plegamiento, ¿ok? Ahora nos falta ver la tabicación. Esto se los voy a mandar en otro video, ¿va? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar mensaje o igual al grupo ahí que tenemos de embriología. Cualquier cosa me pueden decir.